Imagínate un tractor agrícola estacionado en el borde de un campo. Uno de esos verdes, rojos o amarillos, grandes, con esas ruedas traseras enormes que llegan más arriba que la cintura de un adulto. Ahora imagínate que alguien se acerca a una de esas ruedas, conecta una manguera especial a la válvula y empieza a extraer lo que hay dentro. Lo que esperarías ver es lo de siempre. Aire saliendo, un silbido, la llanta poniéndose blanda. Pero en muchos tractores del mundo, lo que sale no es aire, es líquido. Sí, líquido de verdad. A veces sale primero el líquido y después el aire, dependiendo de la posición exacta de la válvula. Y no estamos hablando de un poco de agua. Estamos hablando de cantidades que, dependiendo del tamaño del neumático y del tractor, pueden ir desde varias decenas hasta varios cientos de litros en una sola rueda. Si nunca habías escuchado esto, la primera reacción es asumir que algo está mal, que el neumático tiene una fuga, que entró agua por accidente. Pero no. En muchos tractores se utiliza lo que el oficio llama lastre líquido, agua o mezclas preparadas según el clima y las indicaciones del fabricante, introducida adrede en el interior del neumático. ¿Por qué alguien metería tanto peso dentro de una rueda que, en teoría, debería estar llena de aire? Para entenderlo, conviene mirar lo que ocurre cuando un tractor intenta hacer su trabajo. Engancha un arado pesado por la parte trasera y empieza a avanzar. El motor responde, suena fuerte, las ruedas comienzan a girar y, en muchos casos, lo que pasa después decepciona. El tractor avanza poquito. Las ruedas giran, sí, pero patinan. La tierra detrás de cada neumático sale volando. Los surcos se vuelven irregulares. El motor ruge, pero el tractor apenas se desplaza. En lugar de tirar del arado, la rueda empieza a cavar su propia zanja debajo de sí misma. ¿Qué está pasando ahí? El tractor puede tener potencia suficiente para esa tarea y aún así avanzar muy poco. En ese caso, el problema no está en el motor, sino en cuánto agarre consiguen las ruedas. Parte de esa potencia, en lugar de empujar el tractor hacia adelante, se pierde haciendo patinar los neumáticos sobre el mismo sitio. Para que una rueda empuje el suelo hacia atrás, tiene que apoyarse fuerte sobre él. Si no hay suficiente agarre, simplemente gira. La energía del motor se transforma en patinamiento, en combustible gastado y en tierra mal arada. Mucha potencia, poco avance. La pregunta entonces cambia. ¿Cómo consigues más agarre sin tener que cambiar el motor ni salir corriendo a comprar un tractor más grande? Y aquí entra el truco del lastre líquido. La forma más simple de pensarlo es esta. Para que una rueda agarre mejor el suelo, ayuda a que esté apoyada con más peso encima. Un neumático más cargado puede transmitir mejor el esfuerzo del motor al terreno, en lugar de patinar sobre él. Por eso, hace muchas décadas, alguien tuvo una idea elegante. Las ruedas traseras de un tractor son enormes por dentro. Tienen un volumen interior considerable. Si llenas parte de ese volumen con líquido, esa rueda pasa de pesar relativamente poco a pesar muchísimo, sin haber añadido ni una sola pieza por fuera de la máquina. Y aquí está la frase importante de toda la historia. El líquido no le da más potencia al motor, hace que se desperdicie menos. El motor sigue produciendo exactamente la misma fuerza. Lo que cambia es cuánta de esa fuerza termina convertida en avance real y cuánta se queda patinando. Yo habría pensado que un tractor más pesado siempre trabaja mejor. Lo veremos enseguida, pero el problema es que ese mismo peso que ayuda en tierra dura puede castigar otras situaciones. Antes de llegar ahí, vale la pena entender por qué meter el peso dentro de la rueda en lugar de colgar más contrapesos por fuera. Hay varias razones. El espacio dentro del neumático ya existe y no hace falta añadir grandes piezas exteriores. El peso queda directamente asociado a la rueda motriz, justo donde resulta útil y no sobresale de la máquina. Aún así, se necesita el líquido adecuado, una válvula compatible y el equipo necesario para introducirlo correctamente. Y, según el trabajo, puede complementar o sustituir parte de los contrapesos metálicos que muchos tractores también utilizan. Pero los contrapesos de hierro tienen una ventaja que el líquido no puede igualar. Se quitan y se ponen con relativa facilidad. Si hoy necesitas un tractor pesado y mañana uno ligero, los contrapesos los puedes mover. El líquido dentro de las ruedas, en cambio, una vez que está ahí, exige tiempo, equipo y manguera para vaciarlo o cambiarlo. Lo que parecía la solución más simple empieza a tener su precio. Otro detalle que sorprende a quien escucha esto por primera vez. Las ruedas no se llenan hasta arriba.
Dependiendo del neumático y de la configuración recomendada por el fabricante, se introduce una cantidad determinada de líquido y se deja una cámara con aire encima. Ese aire sigue cumpliendo una función necesaria. Permite ajustar la presión y ayuda a que el neumático conserve la deformación que necesita para trabajar, adaptarse al terreno y absorber irregularidades. Una cantidad incorrecta puede empeorar el comportamiento del neumático. Añadir cargas que el tractor no estaba pensado para soportar o dificultar el trabajo. No es una cuestión de llenarla a ojo. Es una decisión técnica que depende del tipo de tractor, el implemento, el eje motriz, la velocidad de trabajo y la tarea concreta. Y luego está la cuestión del líquido en sí. No siempre es agua pura. En climas donde no hay riesgo de heladas, agua común puede ser suficiente en ciertas configuraciones compatibles. En zonas donde el invierno es duro, se utilizan mezclas con sustancias que evitan que el líquido se congele. Si el agua se congela dentro de la rueda, altera por completo su funcionamiento y, al expandirse, puede dañar el rin, la cámara o el propio neumático. También hay que tener en cuenta la compatibilidad del líquido con el metal del rin y con la cámara, si la rueda la lleva. Una solución que parece tan simple como conectar una manguera puede terminar en corrosión, congelación o una rueda complicada de reparar si se utiliza el líquido equivocado. Conviene seguir las indicaciones del fabricante, no improvisar. Hasta aquí, el lastre líquido se ve como una buena idea. Más peso, mejor agarre, menos patinamiento. Pero si añadir peso mejora las cosas, surge una pregunta lógica. ¿Por qué no llenar las ruedas al máximo? Aquí aparece la segunda mitad del problema, la que casi nadie piensa. El reparto de peso del tractor importa más que el peso total. Un tractor necesita una distribución adecuada entre el eje delantero y el trasero. Demasiado peso concentrado atrás puede aliviar el frente, y un eje delantero demasiado ligero deja la dirección sin firmeza, hace que el volante responda peor, complica el control en curvas y giros. Más agarre atrás no sirve de mucho si la parte de adelante deja de hacer su trabajo. El líquido en las ruedas traseras no sustituye, por tanto, el lastre delantero cuando un implemento muy pesado lo exige. Son piezas distintas del mismo problema, no una sola solución que arregle todo. Y luego está el momento que cualquier agricultor entiende perfectamente. El tractor con lastre líquido es un tractor que carga ese peso siempre. Por la mañana arando suelo duro y exigente, ese lastre es exactamente lo que necesita. Pero unas horas después puede tocarle hacer una tarea ligera, transportar algo por una carretera local, mover el tractor de una parcela a otra, y el líquido sigue dentro. No puede vaciarlo en 5 minutos. El tractor arrastra peso muerto que ya no le hace falta. El operario puede necesitarlo a primera hora y desear no llevarlo unas horas después, sin poder hacer mucho al respecto. Ese peso innecesario puede traducirse en más consumo durante el transporte, un comportamiento menos ágil y más carga sobre el terreno. Y ahí aparece un problema agrícola importante, la compactación del suelo. Una máquina que pasa muchas horas sobre tierra húmeda, lastrada al máximo, puede dejar el terreno apretado por debajo, dificultando que las raíces de los cultivos crezcan bien después. En tierra dura y con un implemento exigente, el lastre ayuda. En suelo blando o en tareas ligeras, ese mismo peso puede perjudicar. Y una rueda correctamente lastrada puede patinar menos, pero también coloca más carga sobre el terreno que pisa. Por eso los agricultores con experiencia no piensan en ¿cuánto líquido le pongo y ya? Piensan en ¿qué van a hacer? ¿En qué época del año? ¿Con qué suelo? ¿Con qué implemento? Una receta fija no funciona. Lo correcto cambia con la temporada. Hay un último beneficio del que conviene hablar con cuidado. Colocar peso muy bajo, casi al nivel del suelo, puede contribuir al comportamiento estable del tractor en general. No elimina el riesgo de vuelco en pendientes pronunciadas, ni vuelve segura una conducción imprudente. No sustituye una velocidad adecuada, ni un buen reparto de peso. Pero, dentro de lo que cabe, mantener parte del lastre lo más bajo posible puede ayudar al manejo cotidiano. Es una ventaja secundaria, no la promesa central. Cuando juntas todas las piezas, lo que parecía una rareza casera, eso de meter cientos de litros dentro de una rueda, resulta ser una herramienta más dentro del sistema de tracción de un tractor. Una herramienta poderosa, sí, pero también con costos. No mejora todo, no sustituye otras decisiones, no funciona igual en todos los suelos, y exige preparación, no improvisación. Vuelve a la imagen del comienzo. La válvula, el operario abriendo, el líquido saliendo. Cuando aparece esa escena, no estás viendo una rueda averiada ni un descuido.
Estás viendo una parte del sistema con el que ese tractor logra transmitir su fuerza al terreno. Ese líquido no le añadió potencia al motor. Solo ayudó a que una parte menor de esa potencia se perdiera haciendo patinar la rueda sobre el mismo terreno. El motor produce la fuerza. El lastre ayuda a que llegue al suelo. Si te interesan estas decisiones mecánicas que parecen simples hasta que las miras de cerca, suscríbete.